Bienvenidos a La Jugada Financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Jugadores, bienvenidos nuevamente. Ya saben, estamos en La Jugada Financiera, Entrenamiento de Bolsillo, listos con un súper programa, como siempre, por supuesto. ¿Cómo te va, querida Neri? A mí bien, Gaby, feliz porque este programa realmente está como para festejar o ver qué le regalamos a los papás que son tan importantes en nuestra vida. Y bueno, que muchas veces les gusta el vino, así es de que son vinos para regalar en el Día del Padre. Está con nosotros Luis García. Luis, muchas gracias por venirnos a dar tanta información, pues de a lo que te dedicas, pero no lo digo yo. Porque nos gusta empezar siempre de la misma manera. Esto es con una autopresentación de nuestro invitado para que tú digas lo que quieras y calles lo que quieras. ¿Quién es Luis García en tus propias palabras? Hola, Nedi, Gaby, buenas tardes. Antes que nada, gracias por invitarme a este espacio. Bueno, pues ya lo dijiste tú, yo soy Luis Armando García. Tengo la fortuna o el oficio de compartir como sommelier para varios centros de consumo dentro de una cadena restaurantera, y hay algo que me apasiona mucho, es compartir la información de todo el tema enológico en el aula, ¿no? Y vivirlo también, por supuesto, en el viñedo. Eso sería una síntesis de a lo que me dedico. Entonces, pues gracias, y aquí a la orden. Oye, eso está buenísimo, porque además es en la vida diaria, en el aula y en los viñedos, desde donde viene. Entonces vamos a ver muchísimo hoy, Luis. Está súper interesante. Por supuesto, tienes que vivir el viñedo para poder transmitir toda esa información que hay veces que se queda, ¿no? Ahí a la mitad, y pues qué mejor que un aula, ¿no? Donde se forman sommeliers o van personas a buscar justamente esta información. Es increíble, Gaby, que generalmente pues vemos las preguntas que les queremos hacer a nuestros invitados, y ya que está nuestro invitado, siempre nos surgen más. Sí. Ahorita, por ejemplo, bueno, como vamos a hablar de vinos para regalar en el Día del Padre, me surgió también a lo mejor la posibilidad de regalar una experiencia en un viñedo, ¿no? Que a lo mejor también podría ser algo diferente y especial. Luis, nunca habíamos tenido a un sommelier que diera clases. Está padrísimo. Habían estado con nosotros gente que se dedica al vino, pero no que lo vea desde estas tres dimensiones, como profesor, como cadena de restaurante y como viñedo. Y bueno, con esa expertise y esa parte docente, pues seguramente tus clases siempre las empiezas con algo que a mí me fascina, a Gaby más, que es la teoría y Claro. las definiciones. Así es de que nos gustaría empezar porque nos dijeras qué es el vino. ¿Qué es el vino? Uh-huh. Wow. Bueno, si tú lo buscas, ¿no? En un diccionario o buscas la referencia a la palabra vino, te vas a encontrar posiblemente con que es el resultado de una fermentación parcial o total del mosto o jugo de las uvas. Y entonces a partir de esa respuesta surge la segunda, ¿no? Que sería, pues, ¿de cuáles uvas? Sí. Y se desarrolla toda una especialidad, pero bueno, yo te daría esa entrada, ¿no? Es el resultado de la fermentación parcial o total del mosto o jugo de las uvas. Y así Pues, se llama, ¿no? O y sea, aquí empezamos, perdón, Nedi, con más dudas. que si un sinónimo de jugo es mosto. Correcto. Ok, perfecto. Y como dice Gaby, empiezan dudas porque fermentación parcial o total, ya, eso ya empieza a complicar la cosa. Claro, porque recuerda que existen diferentes estilos o tipos de vino, y hay algunos que hacen una fermentación, este proceso biológico, ¿no? De transformación a través de los microorganismos, como son las levaduras, que transforman el azúcar que existe en el mosto o en el jugo que se deriva de las uvas, y lo van transformando en alcohol
gas carbónico y otros muchos compuestos, pero principalmente esos dos, ¿no? Preservando, por supuesto, una fracción de agua importante. Entonces, la mayoría de los vinos completan este proceso de fermentación, es decir, se terminan las levaduras, todo el azúcar que hay en el jugo, pero hay otros que no, algunos que son de manera natural porque no alcanzan, las levaduras son un poquito flojas a veces y hay veces que son muy, muy activas, pero hay otros vinos como por ejemplo habrás escuchado del Oporto, del Jerez, del Marsala o del Madeira, que hacen fermentaciones parciales, es decir, el enólogo inocula con un alcohol vínico un jugo de fermentación que todavía no se termina. Entonces la levadura pues ya se muere y deja remanentes azucarados ahí en el jugo que al final tú los puedes apreciar, por ejemplo en el sabor del Oporto. Y de ahí viene la dulzura del vino, si es Correcto. fermentado parcial o total. Correcto, en esos residuales de azúcar que quedan, exactamente. Primer Esa punto, es la técnica. déjame apuntar porque después de esto me voy a lucir con todo el mundo. Oiga, a ver, nada más, entonces, entre más parcial o entre menos total, menos dulce, y entre más total, más dulce. ¿Estoy en lo No, correcto? al revés. Revesada. Al revés, cuanto más se termine, el vino vas a tener un vino más seco. Cuanto menos se desarrolle esa fermentación, vas a tener un vino más azucarado. Más azucarado. Ok. Entonces, para la mayoría, te puedo asegurar, el 95% de la producción de vinos se hacen de fermentaciones totales, ¿no? Totales. Incluso algunos de segundas fermentaciones, como es el caso del champán, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo. Ok, por eso hay Brut, Sec y todo eso, porque son más secos aún. Claro, pero en esa referencia a segunda fermentación una adición que se hace en el proceso del champán es que tú puedes determinar si es Brut, Brut Natur o otros niveles que puedan llegar a existir. Oh, ok. No, entonces, no, Neddy, hoy vamos a aprender muchísimo y nos vamos a lucir con los regalos del Día del Padre. Es que, a ver, yo no sé, cuando te presentaste, Luis, que comentabas que esto es a partir de tu trabajo en lo que haces, que te desarrollas como sommelier de restaurantes, como docente, que eso se me hace increíble porque es muy padre que quieras compartir todo lo que sabes, y los viñedos. Pero está también aquí la parte personal, creo yo, que también disfrutas y que te da esa pasión, que no es nada más tu trabajo, sino que yo creo que la pasión también viene desde la persona, y entonces de ahí podríamos partir entonces que cuando uno empieza a buscar algo muy personal para dar regalos y todo eso, normalmente uno se va por lo que sabe, que hay veces en que si me dices a mí o a Neddy, la verdad no somos las especialistas. Entonces, empezar desde ahorita, desde saber que la fermentación me dice qué tan dulce es. Bueno, ya puedo llegar con una idea, pero también aparte de qué tanto se fermenta, lo que hemos visto es que, bueno, hay colores de uvas, tipos de uvas, que luego me vas a corregir seguramente que a lo mejor el tipo de uva puede ser la misma aunque sea de diferente color. No, comúnmente es de un mismo color. Por ejemplo, sí hay algunos ejemplos de tempranillo tinta y tempranillo blanca, ¿no? O albina, pero es una cuestión genética de la propia uva. Yo creo que lo que me quieres decir es cómo podrías tú buscar información que te pudiera dar certeza del tipo de vino que estás buscando, aunque no conozcas demasiado, a partir de la uva con la cual se elabore. Y eso es algo que a mí me gusta, por ejemplo, transmitir, porque es bastante ilustrativo conocer o probar, ¿no? En este tipo de recomendaciones que me pides. Conocer o probar los vinos primero a través de uvas solas. Es decir, Neddy, ¿te gusta algún vino que tomes regularmente por la uva? ¿Lo recuerdas? ¿No? Gaby. Bueno, a mí la verdad me gusta mucho Tempranillo y me gusta también Malbec. Ahí está. Tempranillo o Malbec, cada uno de ellos tiene, por decirlo de alguna manera, una cierta tipicidad o personalidad, si le quieres llamar así, ¿no? Es decir,
Tú de Malbec, por las condiciones, la Malbec es una variedad que se da por su origen en el sudoeste francés originariamente, pero después los migrantes llevan esta uva hacia las zonas de América del Sur, particularmente Argentina y Uruguay, donde se cultiva de entrada, y encuentra un refugio en Mendoza donde tú puedes encontrar la Malbec de alta expresión o de su característica principal, que es de la siguiente forma, Gaby. Comúnmente esto encuentras de Malbec. Un color muy intenso con una referencia hacia los violáceos. Características de aroma que suelen ser de fruta predominante de baya roja y negra en nariz y que si le das barrica desarrolla, por ejemplo, notas de grafito, perfume de violetas. Y vas a encontrar un vino que suele ser tánico en la boca, es decir, que te da esta sensación de sequedad o astringencia con una muy buena acidez por la adaptación que ha tenido al territorio. Tiene un perfil. Si vas A ver, entonces, perdóname. perdón, lo que pasa es que entonces ya nos vamos a meter a vinos en particular. ¿Qué te parece? No sé si sea mejor que vayamos de lo general, de más general, a lo más particular, porque a lo mejor, bueno, yo no sé, Nedi, ¿qué opinas en esto? Que cuando empiezas con vinos, antes de decir a lo mejor un tinto, Malbec, tempranillo, lo que sea, normalmente tú ves blanco, rosado y tinto, no sé si haya más. Eso es lo que conocemos, así como que los ciudadanos de a pie, ¿no? Lo que nos vende todo el mundo, que hay tinto, rosado y blanco, ¿no? Y yo también eso diría, ¿a poco hay más? No sé. Sí, hay muchos estilos de vino, ¿no? Hay espumosos, blancos, rosados, tintos, licorosos, fortificados, ¿no? Aguja, o sea, son diferentes tipos de vino. Comúnmente la parte de color sí va sobre blanco, rosado y tinto habitualmente, pero ahora escuchas hablar de vino naranja, de vino azul, ¿no? Que son modificaciones técnicas, enológicas que tú puedes llegar a desarrollar. Oye, sí es cierto, y ahora hay hasta unos que si los volteas tienen como brillitos y cosas. Ya sé a cuál te refieres. Es un vino de Europa del Este, si no mal recuerdo, que tiene oro comestible disuelto en su interior. Pero hay uno que tiene los brillitos rosados, hay otros dorados y hay otros azules que me llamó mucho la atención. Ay, no, esos yo no los he visto. Sí, son vinos, bueno, que te ocupan un poco más del tema de la parafernalia, ¿no? Y le ponen oro comestible, ¿no? Ideal para una fiesta de raperos, si así lo quieres ver. Pero... Eso me encantó, la descripción, no te preocupes, ese no lo discutiremos aquí. Ya los otros pues, son vinos diferentes, ¿no? Mucho más serios. Exacto, yo eso sentí cuando los vi, dije, bueno, me hicieron gracia, pero sí dije, yo creo que esto, un buen sommelier, un buen enólogo, se nos está infartando porque seguro que algo más que no sea la uva. Oye, Luis, entonces, no todos los vinos se procesan igual y existen muchísimos tipos de vinos. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Esto viene desde cómo manipulas tú, por ejemplo, la uva, ¿no? Te podría hacer unas referencias rápidas para no entrar en tanto tecnicismo, pero comúnmente para elaborar, ¿no? El champán, por ejemplo, ¿no? Comúnmente por legislación el champán lo puedes hacer de 3 variedades de uva. 2 de ellas son tintas, la Pinot Noir y la Pinot Meunier, y una de ellas es blanca. Lo más recurrente es que tú al momento de que abres un champán, comúnmente el color que ves es un amarillo pálido. Ajá. Primera pregunta, ¿qué pasó con las variedades tintas? Es más, la mayoría ni siquiera sabe esta información. No, oye, no te lo estoy preguntando con la boca, pero sí con los ojos. Sí, así de... ¿Qué champaña de vino de uva roja? De uvas tintas, correcto, porque lo que hacen es, en esta mezcla, en esta trilogía de uvas que les acabo de mencionar, Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, las 2 tintas al momento de que son prensadas y obtienes el jugo, lo que haces es separar la parte de los ollejos o las cáscaras. En esas cáscaras habita el elemento químico que es el que te da el color como tal, el que extraes durante la fermentación, ¿no? Una sustancia química que se llama antocianina, ¿no? Y en el caso de las variedades blancas, la sustancia se llama flavona, ¿no?
Ajá, Lo ajá. que hacen para el champán es prensan las uvas, ¿no? De manera separada, obtienen los jugos y separan las pieles. Entonces mantienes jugos, pues de color, en ese momento, como un grisáceo parduzco o amarillo muy, muy turbio, ¿no? Después los vas afinando. Wow, qué interesante. Entonces, el color también depende eh, de De, la uva, pero de de la la parte de cáscara. adentro, pero también De de la la uva. cáscara. Correcto. Yo creo que lo que hace rato explicaba en el sentido de conocer, por ejemplo, el Malbec o la Tempranillo, es básicamente sobre, tienes que educarte probando vinos de una sola uva, porque después vas a pasar a vinos que son más complejos porque son Mezcla. desarrollados con varias mezclas de uvas. Entonces, si Ok. quieres saber qué te gusta, si quieres saber literalmente a qué sabe un Chardonnay, un Sauvignon Blanc, un Albariño, un Verdejo, ¿no? La uva que tú quieras, sea en este caso blancas o tintas como un Cabernet Sauvignon, un Merlot, un Tannat, un Cabernet Franc, primero lo que yo les daría es prueben vinos varietales o vinos monovarietales, que son elaborados de una sola uva. Interesantísimo, claro. Y muy lógico, pero hasta que Sí. alguien nos lo viene a decir. Bueno, Sí, evidentemente esto yo lo he descubierto con el paso de los años, ¿no? Claro. Yo no lo empecé así, descubrí que así puede ser más didáctico, ¿no? Dentro de mi propia mnemotecnia, digamos, de aprendizaje, ahora trato de compartirlo de esta forma. Primero probando vinos varietales para la ajá, gente de una de diferentes sola. clases y luego desarrollando la parte sensorial interna, es decir, qué capacidad tenemos cada uno de nosotros para reconocer en el campo de la memoria o en el campo gustativo o en el campo visual o en el campo auditivo. Ya después, con estas dos bases, puedes empezar a juzgar o a criticar o a ponerle si es bajo o medio o alto de color o de aroma, no sé, un montón de cosas. Pero estudiar las uvas primero, vinos a través de sus uvas, que sean de una sola uva. Y luego vas a entrar a este campo, ¿no? Los Mm, vinos de Burdeos, una cantidad de información preciosa. Súper interesante. Y aunque no lo creas, se nos fue el primer bloque de 17 minutos. Sí, sí les creo. Perdón, si de pronto me sigo yo hablando, es que No, no, no. Gaby lo sabe, Nosotras, me encanta. Me encanta y nosotras aquí estamos fascinadas, no te preocupes. Y yo creo que nuestros jugadores también. Entonces, Claro. Así es de que vamos a una pausa y regresamos en 3 minutitos. Jugadores, muchísimas gracias por seguir aquí en la jugada financiera Entrenamiento de Bolsillo. Bueno, pues hoy sí preocupados por el bolsillo del regalo del Día del Papá y queriendo saber qué vino le podrían regalar a su papá en este día, con Luis García, que en el primer bloque pues nos dijo lo que es el vino como un resultado de la fermentación del jugo o mosto de las uvas. Y pues interesantísimo, Luis, nos hiciste ver que hay diferente manera de procesar los vinos, hay diferentes uvas y por lo tanto, pues hay diferentes vinos, existen muchísimos, muchísimos vinos. El color también nos dijiste que depende de la parte de adentro de la uva, pero de la cáscara de la uva. Y pues si quieres pasamos un poquito a la calidad. Nos quedamos hablando que tú sugieres probar un solo tipo de uva para saber cuál es la que más te gusta, porque pueden haber vinos hechos con Merlot y que sean diferentes, pero todos son Merlot. O Shiraz y que todos sean, digo, dentro de que todos sean Shiraz, igual hay diferencias entre ellos. Entonces, tú sugieres empezar por probar un solo tipo de uva primero, luego otro tipo de uva, luego otro tipo de uva para empezar a reconocerlas y ya después hacer mezclas. Pero ¿por qué entre vinos de la misma uva puede haber diferencias o calidades? ¿De qué depende la calidad de un vino? yo te diría, lo primero, la calidad depende de la planta. Si tienes una planta sana, si tienes una planta, pues digamos que tenga una edad
media, ¿no? Porque si es una planta muy joven, produce uvas muy astringentes o muy ácidas. Y cuanto más va creciendo esta planta, se aprecia mucho más la calidad del fruto que produce, porque produce menos. Entonces, lo primero sería la planta de vid. Tiene que ser una planta sana. Segundo, la explotación del viñedo. Es decir, ¿cuántas plantas por hectárea de viñedo? Lo habitual en una legislación, por ejemplo, en España o en Francia o en Italia, que son un poquito más exhaustivas, ¿no? En el seguimiento de esto, está entre 7,000, 8,000 kilogramos por hectárea producidas, ¿no? Entonces, imagínate eso, pues estamos hablando de casi, no sé, 3,500 plantas, 5,000 plantas en un viñedo. ¿Por qué razón? Si tú sobreexplotas el viñedo, si tú en lugar de poner 5,000 o 7,000 o máximo 8,000, pones 10,000 o 14,000 hectáreas de uva, pues estás sobreexplotando tu viñedo. Y esto va en detrimento de la maduración final de la propia uva. Es decir, para poder cuidar la maduración óptima de una uva, debes de regularle muchas cosas en el viñedo. Tienes que cortar la superficie foliar, es decir, la cantidad de hojas que dejas para cada racimo. ¿Por qué razón? Porque produce equilibrio al momento de que adquieren los nutrientes del subsuelo. Si tienes muchos racimos, es como tener muchos hijos. Yo no sé cómo le hacían antes los abuelos. ¿No? Tenían equipos de fútbol. Está bien, pero ¿cómo los alimentaban? Era todo un reto. Sí. Hay que cuidar, ¿no? La analogía de los frijoles es la misma, ¿no? Sí, claro. Tenían más agua los frijoles, sí alcanzaba para todos, pero más. no sabían igual de ricos, ¿no? Bien de nutrientes. Oye, Luis, entonces, aquí para la calidad va a depender de muchos factores y también lo que me llama la atención es que depende de la edad de las vides, de las plantas de las uvas. Correcto. Y tiene que ver, perdóname. no te preocupes, pero eso ¿cómo lo sabemos nosotros? ¿Cómo podemos saber en ese caso cuál calidad es buena, cuál no? ¿Googleas o qué hacemos para saber nosotros? A ver, tú lo sabes y tú la verdad es que ya tienes el paladar, a lo mejor ya tienes el conocimiento y la comparación entre unos y otros. Pero si nosotros llegamos y decimos, oye, ¿sabes qué tal vino? A lo mejor vemos que es de una región que nos suena maravillosa, pero no sabemos si es bueno o malo, si la calidad es buena o mala. ¿Qué haces en esos casos para saber? Yo lo primero te diría es siempre buscar la asesoría. Afortunadamente en México, cada vez más los centros de consumo, ya sea un restaurante, o sea una enoteca, una tienda de vinos y licores, pues tienen ya un especialista que te puede orientar, ¿no? Comúnmente te va a jalar un poquito más hacia su marca, pero te puede dar una ayuda, sobre todo en esto que tú dices de saber qué calidad en cada uno. Porque todas las regiones, todas las bodegas tienen diferentes líneas de calidad. Estando en una misma región, en Burdeos, por ejemplo, te encuentras un Premier Grand Cru Classé, ¿no? De estos calificados que cuestan una fortuna, y te encuentras Burdeos genéricos. Pues los dos pueden decir Burdeos, pero habrá una palabra ahí clave que te diga que este vale 40,000 y este vale 400 o 500 pesos. Entonces, uno es buscar la asesoría. Dos, ¿cómo lo sabes? Si realmente, bueno, cuando empecé yo a estudiar este tema no existía San Google, no era tan fácil. Teníamos afortunadamente que bebernos los libros literalmente. Yo creo que los vino. Bebernos los Por vinos. supuesto, también. Eran libros y horas copas, siempre se aplicaba. Claro que sí. Ibas buscando esta información y te das cuenta que hay información tan valiosa. Digo, nada más para continuar con este esquema de la calidad. Uno es el tipo de uva, ¿no? Desde el clon que eliges para propagar la vid. La edad de la vid, que cuanto más grande o más vetusta sea, va a producir racimos de mejor calidad. Menos, pero de mejor calidad. Dos, el emplazamiento del viñedo. ¿En dónde está ubicado tu viñedo? Tiene más valor que esté, por ejemplo, en una ladera, ¿no? En una pendiente, en una ladera con cierto grado de inclinación,
para que te proteja, uno, del viento, dos, la orientación solar o hacia el sol de la planta sea mejor, y tres, que el agua drene hacia adentro de la tierra, lo cual hace que la planta se esfuerce por ir por los nutrientes. Hacen plantas pues mucho más vigorosas, más, de mejor calidad. Otra es si estás en la llanura, ¿no? Comúnmente los suelos en las llanuras se anegan más. Tienes plantas de menor calidad o fruto de menor calidad en esa zona. Eso sería solo el principio, lo que comúnmente los franceses llaman el concepto del terroir, que tiene que ver con que el vino se hace en el lugar donde se cultiva la uva, es decir, geografía, topografía, orografía, mano del hombre y enología, por supuesto. Pero entonces dentro de un mismo viñedo puede haber también mejores uvas que otras, porque a lo Claro, mejor la que le toca, si es una ladera, a lo mejor la de abajo es mejor, o la de en medio es mejor, o la de arriba, no sé, pero puede haber mejores que otras a pesar de que sea el mismo viñedo. correcto, Wow, correcto. O sea, interesante. depende de tu emplazamiento de viñedo. Eso sería para la legislación francesa, eso es primordial. Ajá. ¿Dónde está ubicado tu viñedo? Va a determinar qué calidad tiene tu fruto. ¿Por qué razones? Por la calidad de los nutrientes en el suelo, ¿no? Por ejemplo. O por el agua, como decías, ¿no? O por el Y, agua. y en ese caso, Luis, a ver, una pregunta. Si como comenta Neri, vamos a suponer, tienes diferentes calidad de uvas, tú entonces aprovechas y sacas diferente calidad de vinos, aunque sea la misma uva, pero le vas a poner a lo mejor, no sé si tenga algo que ver, que ya nos dirás ahorita sí para calidad también, el tiempo que se queda guardado, o no sé si se queda guardado en la barrica, en la botella, donde experimenta o donde funciona de mejor calidad, pero entonces también estas uvas vas a distinguirlas para tener tipos de vinos. Por supuesto, para diferentes calidades. Te pondría, por ejemplo, el caso de la bodega Vega Sicilia, ¿no? Ajá. ¿No? La súper famosa. Bueno, Vega Sicilia, por el solo nombre, todos sus vinos se venden muy bien y todos son de buena calidad, sin duda alguna. Pero tiene diferentes líneas, ¿no? Tiene Alión, tiene Quinta Valbuena, o tiene Vega Sicilia Único, o tiene Vega Sicilia Único Reserva Especial. Uy, no, ese es el... Ajá. ¿No? Exactamente, es la línea top de la propia bodega. ¿Y qué significa esto? Uno, que algunas de esas líneas solamente salen en ciertas añadas, no todos los años. A León sale todos los años, prácticamente. Todos los años vas a encontrar la nueva cosecha de Alión. Quinta Valbuena no todos los años, aunque es una línea media, hay algunos años que si la uva no corresponde al nivel de calidad para embotellar Quinta Valbuena, no se hace. Vega Sicilia es una mezcla de añadas de años muy buenos, ¿no? Es decir, aquí tiene que ver ya la calidad de la uva y la calidad de la crianza que le diste. Después mezclas todo eso y sacas Vega Sicilia Único, que es un ícono de la bodega, hace en la bodega prácticamente esa etiqueta. Pero todavía tienes más. Tienes la reserva especial, que es solamente de añadas excepcionales, ¿no? Entonces tienes diferentes niveles. Y Desde eso, la uva, desde la añada, desde la crianza, que es lo que me preguntabas hace un rato, Gaby, ¿cuánto tiempo se mantiene en contacto con la barrica o en la botella para que pueda salir a la venta? Perdona, Neri. no, entonces mi pregunta era si eso lo sabes desde la uva. No. Ahí tienes, por ejemplo, si tú leías hace todavía unos años, y seguramente pasará en algunas etiquetas, tú tratabas de leer una etiqueta de vino francés y era prácticamente imposible, ¿no? Pouligny Montrachet, ¿no? Te decían, ay, y jamás te mencionaban la uva o jamás sabías de qué región o a qué sabía ese. Sin embargo, los productores del Nuevo Mundo, con países como Australia, Estados Unidos, Canadá, en sus botellas ahora ponen la variedad de la uva con la cual se elabora. Ok. Y hay otros países, por ejemplo, que ayudan mucho con su legislación, como es el caso de España, que tiene un sistema muy práctico, ¿no? Ellos te ponen en su etiqueta joven, cosecha, Ajá. crianza, reserva o gran reserva.
Ajá, Y eso corresponde a un determinado tiempo claro. de estancia en la crianza tanto de barrica como de botella. Es decir, tiene que ser la suma de los dos para que sea una crianza completa. Ok. Oye, un favor, Luis. Entonces ¿cómo sería en los años? Joven, luego crianza. Joven es prácticamente del tanque de acero o del contenedor donde esté Ajá. fermentando a la botella. Se estabiliza y sale al mercado. Después Ok, está, ¿no? Podría estar joven o cosecha, que puede tener máximo el joven, perdón, hasta 4 meses, ¿no? De barrica o de contacto. ok, Luego viene roble, que es ajá, un periodo máximo de 6 meses, entre 4 y 6 meses de contacto de barrica y luego sale a la botella. Luego viene crianza, que es un periodo mínimo de 6 meses de barrica, máximo 12, y el tiempo restante para completar 2 años prácticamente tiene que ser afinamiento en botella. Es decir, pasan cerca de 2 años para que pueda salir al mercado. La reserva son 3 años, de los cuales son 18 meses como máximo y el tiempo restante tiene que, bueno, 18 en barrica y 18 en botella hasta sumar 3 años. Y el oh, último, que es la gran reserva, que tienes ahí una posibilidad que ya es una barbaridad de tiempo, pasar desde 24 hasta 36 meses de barrica y el tiempo restante para sumar hasta 5 años en botella. por eso es tan caro, por el tiempo que tiene que estar guardado y lo que le cuesta a la bodega. Exacto. Entonces, Uy, sí. Imagínate, debes de tener mucha paciencia y lana, me imagino, para tener un viñedo, ¿no? Si tú quieres empezar a tener un viñedo, pues de entrada tienes que esperar para que tu planta sea vigorosa aproximadamente 3 o 4 años, Exacto. ¿no? Ver qué tal se dio. Y luego, si se te ocurre hacer una gran reserva, entonces tendrás que esperar hasta 5 años más, lo que ya suma 9 años para tu primer producción gran reserva. Por eso la mayoría de los vinos que se consumen en el mercado actual son jóvenes. Esto le Jóvenes. da dinamismo y flujo a todas las bodegas. Y la verdad es que está bien, porque si no estaríamos bebiendo todo el tiempo solamente vinos caros. sí, Claro, porque Sería además, imposible. claro, porque además, si empiezas a consumir o si como bodega quieres empezar a vender pronto, porque eres una bodega nueva que justo necesita dinerito para seguir en el negocio, pues sí, lo único que te queda al principio es vender estos vinos jóvenes. Luis, pero entonces has hecho como comparación entre calidad y precio. ¿Tú crees que siempre van de la mano o que hay algo por ahí que está subvalorado o sobrevalorado? Debería ir de la mano, pero hay mentiría si te dijera que no existe esto en el mercado de vinos. Hay vinos que se venden como conceptos boutique sin serlo, por ejemplo. Eso nos hace mucho daño como industria. Estoy hablando particularmente de la industria mexicana de vinos. Hay muchos vinos que se pueden vender como boutique sin serlo, sin mantener una constancia, una hegemonía en su calidad. Y eso daña al mercado. Entonces, las diferentes bodegas tienen, ¿no?, diferentes niveles en el precio para acercarlo un poquito más aquí. Lo que no está bien es que se engañe un poquito al público con este tipo de conceptos. No vamos a quemar aquí a nadie, pero sí existe, ¿no? Sí existe eso en el mercado de vinos, en el mundo, pero también, por supuesto, aquí en el nuestro. Así como hay en cualquier otro mercado, ¿no? No solo en el de Claro, vinos, pero entonces no debe uno de dejarse llevar solamente por el precio a la hora de escoger un vino, si lo vamos a regalar, por ejemplo, en este Día del Padre. claro que no. Hay muchísimas opciones. Fíjate, una de las ventajas de México es que está en el centro del mundo, ¿no? Prácticamente. Y esto nos permite recibir a través de los diferentes tratados o las leyes de comercio, recibir vinos de prácticamente todo el mundo. Y de todo el mundo, te puedo asegurar. Entonces tienes posibilidades de precio en todo. Se tiene una noción de que el vino mexicano es caro porque, a diferencia de los beneficios que recibe, por ejemplo, el campo de la agronomía o el viñedo en específico, pues sí, se incrementa el costo de producción para nuestro país, pero existen excelentes etiquetas de precio y calidad que son fantásticas.
Entonces no hay que tirarle siempre a los vinos caros. Eso ya se sugiere más para alguien que vaya pues un poquito más adentro y que vaya a apreciar la calidad de esos vinos. Por supuesto, siempre se aprecia un vino caro, pero tienes muchas posibilidades en el mercado para tener una buena relación de precio y calidad. En denominaciones importantes como Rioja, como Ribera del Duero, países, por ejemplo, como Argentina con su Malbec, México, ¿no? Con tantos vinos, por ejemplo, de bodegas como Casamadero, como Montechanic, que ahí están constantes siempre en su calidad y siempre con un producto muy bueno a buenos precios, ¿no? El Acheto, por ejemplo, también es muy bueno en ese sentido. O ahora en Guanajuato, cuna de vino, sí, Una sí, de Una de tierra. tierra, Una de tierra. exacto. Pues aunque no lo correcto. creas, Luis, se nos fue el segundo bloque. Así es de que volvemos en 3 minutitos para el último de nuestros bloques. Claro que sí. Jugadores, ya estamos de regreso, ya saben, estamos aquí en la Jugada Financiera, Entrenamiento de Bolsillo, con nuestro súper invitado, el sommelier Luis García, hablando acerca de regalos para el Día del Padre y qué mejor que vinos. Y Luis, hemos hablado un poco acerca del proceso, acerca de la calidad, de qué depende también esta calidad, pero ¿qué te parece si hablamos un poquito como recomendaciones para los regalos? A lo mejor nos puedes decir, a ver, si al papá le gustan las carnes, ¿qué vinos o qué recomiendas? Tinto, rosado, blanco, y a lo mejor no sé si en este caso se valga que recomendemos, a ver, un poco de todo, a ver, de una sola uva para que comencemos y por lo menos tenerlo como tema de plática, tema de conversación, también a la hora que comamos, porque yo creo que como buenos mexicanos todo gira en torno a una mesa y entonces el poder compartir, como decían, el queso, el pan y el vino, pues nos va a ayudar muchísimo. Entonces tú eres hoy el encargado del vino. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Un poquito, si quieres, a lo mejor desmitificando que solo con carnes van tintos. Correcto, desmitificando, eso está muy bien, eso ya está muy gastado, ya no aplica para todo lo que es la gastronomía o esta fusión de maridajes en la actualidad, yo creo que ya está muy gastado. Yo recomendaría, y sobre todo porque tengo esta oportunidad de estar a diario viviendo situaciones de mesa, te diría de manera muy puntual qué es lo que le gusta al público, cuáles son las tendencias, qué es lo que me piden y hacia dónde van ese tipo de sugerencias. Y empezaría por los blancos, ¿no? Yo sé, muchas veces dicen que quizá los padres, ¿no? Los hombres no toman mucho vino blanco, mucho vino rosado, pero créeme, se toma bastante vino blanco y rosado por parte de los hombres, tanto de las mujeres y los hombres. Y yo te diría, Chardonnay siempre es una muy buena apuesta. Si tú quieres buscar un vino blanco, un Chardonnay, vas a encontrar un gran abanico de vinos que tienen una acidez fresca, que tienen fuerza aromática, muchos de ellos a través de notas frutales tropicales predominantes, por ejemplo, y otros que son un poquito más complejos, ¿no? Que pueden desarrollarse, por ejemplo, el caso de los Borgoña, Chardonnay de Borgoña, como tipo Chablis, que tienen un contacto con madera y que pueden hacer un vino blanco quizá un poco más robusto. Entre esos dos, el joven, digamos, y el que tenga un poco de barrica, puedes tener un espectro de maridaje muy amplio para cocina, por ejemplo, del mar, pescados, mariscos, cosas así irían muy bien, o bien llegar a ese Chardonnay un poco más complejo a una carne. Comúnmente vemos este tema de que el vino blanco no va con carne, pero si tú buscas este tipo de Chardonnay que tenga paso por barrica o fermentación parcial en barrica, vas a obtener un Chardonnay de mayor estructura. Y luego en la parte del alimento puedes elegir ese filete o ese ribeye que a ti te gusta, pero a través de elementos que se consideran como puente del maridaje, llegar a tener conectividad. ¿Cuál puede ser este elemento? La guarnición, la cocción. Ajá. Son cosas que habitualmente no tomamos en cuenta, solamente tomamos en cuenta la proteína. Pero ¿con qué acompañas esa proteína? ¿Qué salsa le pones y cómo lo coces? Puede hacer que tengas conectividad, en este caso, para un vino blanco, ¿no? Los almidones de un puré de papa, por ejemplo. Ajá. Con el vino blanco y luego la parte grasa
del corte de carne que está sugiriendo. Tú tomas eso, en el maridaje se considera que debes de tomar parte de la proteína, del vegetal, en este caso la papa, comerlo y luego ponerlo a la boca. Y vas a ver que hay una conectividad. ¿Qué te ayudó? Pues la cocción de la carne y también los almidones, en este caso, de la papa. De la la mantequilla que le puedes llegar a poner. Ok. Ay, qué interesante. Oye, yo estoy fascinada, estoy apuntando todo porque me encantó todo esto, nunca lo había pensado. Oye, me encantó, Gaby, porque en cuanto Luis dijo, no hay pierde con un chardonnay, las dos, Las dos Claro. empezamos a notar. Ahí te va otro ejemplo, ¿no? Hablando de uvas blancas. Sauvignon Blanc, ¿no? Ajá. Esta variedad también. Sauvignon Blanc, te voy a decir, Albariño, Pinot Grillo. Son variedades para vinos blancos que habitualmente hacen vinos muy frescos, jóvenes, ¿no? De acidez marcada o fresca, muy gastronómica, que podrías armonizar de manera muy puntual, imagínate, así con y esto puede ser tanto en casa como en un restaurante, con una mezcla de lechugas, donde pones como elemento de proteína, pues no pollo necesariamente, puedes poner un poco de queso de cabra, unas supremas de mandarina o toronja y simplemente una vinagreta. Vas a potenciar los dos, vas a mantener o vas a respetar mucho el perfil cítrico y floral que puedan llegar a tener este tipo de vinos con este tipo de elementos como es una ensalada muy, muy fresca o frutos del mar, ostiones, abulones podrían ser muy buenas opciones. Y si nos vamos a un rosado, ahí, ¿cuál dirías que no hay pierde? ¿Como marca? Sí, perfecto. Bien. Marca como lo que quieras. Sí, afortunadamente hay muchos más ya en el mercado mexicano. Te hablaría puntualmente, por ejemplo, tuve la oportunidad de probar hace unos días uno que se llama Chateau Romazan, un vino francés rosado de la zona de Bandol, en el sur de Francia. Mezcla de Syrah, Grenache, las uvas con las cuales se conforma. Y ahí te encuentras un vino joven, ¿no? De una coloración ligeramente salmón, ligeramente anaranjado, muy fresco, de una acidez muy viva. Y puedes encontrar de toda esa zona de la Provence muchos muy parecidos, que es el típico rosado provenzal que gusta mucho al paladar, ¿no? Ahora hay vinos rosados de diferentes tonalidades de rosado, pero el estilo así provenzal francés me parece muy buena opción. Está el B de Casa Madero, que es una sola uva, ¿no? En estas líneas que sacan estas bodegas. En este caso, el vino rosado es Syrah, en este caso. También muy fresco. Y para acompañarlo, ¿qué recomiendas, Luis? El rosado. Te lo voy a contar a partir de una situación que no se dio en restaurante. Fue una situación emocional con mis amigos. Nos fuimos en una ocasión a la playa, nos fuimos con mucho vino en el coche, pero era mucho vino rosado de Malbec, de la uva Malbec. Y tuve la oportunidad, ¿no? En este maridaje emocional de tener arena en los pies y decir, bueno, pues, ¿qué vamos a comer después de tomar todo esto? Pedimos un pescado a la talla, en una playa aquí en el Pacífico mexicano. Y el pescado a la talla con ese elemento, ¿no? de su preparación, del achiote que le llegan a poner, de verdad que hace una conectividad con los vinos rosados que es espectacular. No estamos hablando de un platillo complejo, ¿eh? Se sirve con frijoles, arroz y el pescado a la talla. Con vinos rosados es una locura. Eso yo he escuchado del achiote, o sea que también podríamos hablar de una cochinita pibil con vino rosado. Claro, aunque en este caso la cochinita pibil, ¿no? Que es la carne de cerdo en este caso, puede ser más potente. Pero ¿qué tal se te ocurre, en lugar de ocupar carne de cerdo, ocupas un pescado y lo haces al pastor o al pibil y le agregas nopales y un poco de cebolla con ese vino rosado? Ok. Vas a ver, es fantástico. Los carpachos, desde la pura textura que haces en el corte, ya sea de una manzana, de un marlin o de una carne de venado, si tú haces este corte de carpacho, puede armonizar, porque aparte se sirve frío, fresco el carpacho. Con los vinos rosados son súper playeros. Se van a armonizar muy bien. Ok. Oigan, pero ¿y si estamos dentro del mito y suponemos que el mito es la realidad, que es igual a vino tinto?
Claro. ¿Qué nos recomiendas, Luis? Es que eso tiene mucho de cierto. Realmente es muy cierto. Y te voy a dar una breve explicación química. A Esto es ver. algo que va más allá de nuestra parte consciente, puede ser incluso subconsciente. Ajá. Cuando tú armonizas un vino tinto, los vinos tintos tienen una sustancia que seguramente la habrán sentido cuando toman estos vinos, que se llaman taninos. Ujú. Lo habrán escuchado, ¿no? Sí. Estos taninos lo que hacen, pues es que te generan una sensación de astringencia en el paladar, como lo se produce también una nuez cuando la muerdes. Ajá. Esta tanicidad o esta astringencia es producida porque realmente en el paladar o en tu saliva se te está coagulando, ¿no? La parte del agua, pero también una glucoproteína que se llama mucina. Entonces viene el sorbo de vino tinto, te seca el paladar, tienes pérdida hídrica y de esa proteína que se llama mucina. Luego tú pones un corte de carne, ¿no? Ahí 3/4 a la brasa, que es pura proteína, y restauras en tu paladar. Ay, Por eso tu sabe cerebro bueno. dice, esto está rico. Dices, pero creo que necesito más vino. Y pones más vino. Y te vuelve a pasar. Necesitas más carne. Un poquito. Y De por verdad, pero necesitas más vino. es una Y cuestión, por eso va con el chocolate amargo también, porque el por chocolate supuesto, amargo te... es astringente, tiene taninos, es proteína y estás restaurando. Por eso los restaurantes se llaman así, porque te restauras fisiológicamente, ¿no? No. No, no, eso no me lo sabía. Es una historia de un restaurante francés hacia el año 1600 o 1700, donde el propietario salía y invitaba a la gente que en ese momento pues tenía calamidades alimentarias a restaurarse, ya sea con una hogaza de pan, con una sopa de cebolla, y se quedó el tema. Después, ya viendo estos temas químicos, pues dices, sí, al final del día eso que sabe tan sabroso de carne, vino o café con leche con pan de dulce, se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? Químico, pero ahí No, está. oye, qué buen cierre de definición. Empezamos con definición y terminamos definición de vino y terminamos con la de restaurante, que es para restaurar. Orar energía. Está increíble. Así Gracias, es. Luis. Muchas gracias por darnos este toque de cultura general fantástica. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. A mí me da mucho gusto que cada vez existan más foros, programas, curiosidades de parte de su auditorio y de la gente en los restaurantes, la gente en las escuelas, la gente asiste ya a las muestras de vino. Estamos viviendo, pues yo creo que una madurez en todo esto, en consumir vinos y en buscarlos, ¿no? A través de todos los foros. Entonces, qué bueno, les agradezco yo también que me hayan invitado y que espero que esta información, más que allá de confundirlos, les sirva. Oye, Luis, pero ¿qué crees? Mira, la verdad es que nos quedan apenas 3 minutos. Entonces, antes de cerrar, me encantaría que nos dieras un consejo que te hayan dado en la vida y te haya funcionado, o bien que sea un consejo tuyo para nuestros jugadores. Compartan la información. Hay muchas veces que, sí, la Sí. verdad es que sí, a mí he tenido la fortuna de tener maestros de vida y maestros en el aula que son unos sabios porque saben compartir la información. De poco sirve que tú tengas mucha información si al final del día no la desmenuzas a todos los demás y haces que se propague. Entonces, si ustedes son especialistas de astronomía o de ingeniería o de lo que sea que se dediquen, compartan la información con todos los demás. Y en cuanto a vinos, mi consejo sería que expongan el paladar, ¿no? Que prueben diferentes tipos de vino, que se olviden de los mitos y que se atrevan a probar. Afortunadamente, en muchos lugares ya se hacen temas de copeos muy interesantes que acercan o que ayudan a acercar a la gente al vino. No necesariamente llegar y pedir la botella más cara o que te espante por ahí el colega sommelier queriéndote venderlo más caro. No. Puedes pedir una copa, eso siempre se vale y puede ser que te guste o no, pues que te atrevas a decirlo, no pasa absolutamente nada. Uy, Luis,
nos vamos a quedar con ganas de saber más y yo creo que te comprometeremos para que regreses a lo mejor para diciembre, para los regalos navideños y la comida navideña y vinos. Wow, hay ahora sí que tantas razones para probar vino en septiembre, ¿no? Uno no se imaginaría Ay, toda la gastronomía mexicana, diciembre, toda la oferta que hay para las cenas de Navidad o regalos. Temas pues tenemos mucho de dónde, porque además hay muchos mitos y la verdad he oído bastantes y me tocó probar alguno de que espumoso con mole, que era espectacular, nunca se me hubiera ocurrido. Y entonces ya te comprometeremos, Luis, porque vas a regresar, vas a ser nuestro sommelier de cabecera aquí del programa. Adelante. Qué gusto, qué honor, por supuesto que sí. Ya Claro que estoy sacando aquí el calendario. Claro que sí, yo encantado de la vida. Ahorita que cortemos el programa, reagendemos. Luis, muchísimas gracias, además por este lindo consejo de compartir información. Gaby y yo somos unas amantes de la educación y eso es lo que sentimos, que de nada sirve saber mucho si no lo compartes, si no haces mejores personas a todos los que se dejen compartir tu conocimiento. Así es que muchísimas gracias por haber compartido tu conocimiento acerca del vino con nosotros. Y jugaderos, pues nos vemos la próxima semana. Gaby, muy bonita semana. Luis, otra vez muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a todo su auditorio. Gracias, hasta pronto. Dejo de grabar. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo volverá el próximo martes Con Gaby González y Nedy Rueda. en el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @laJugadaFinan y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.